Vamos a darle la bienvenida a otro de nuestros invitados, es Jaime González Aguadé, quien fuera presidente de la Asociación Nacional Bancaria y de Valores. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, bienvenido, pero más que presidente de la asociación, era presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para sus órdenes. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada aquí en Mega Noticias TVC. Con miras a esta etapa de la reactivación económica, ¿cómo evalúa la situación en este momento cuando estuvieron detenidas, pero ya empieza esta fase de reactivación, las actividades vinculadas a la industria de la minería, de la construcción, de la industria automotriz? Mira, ojalá sea una recuperación fácil. La verdad es que pues, todos los indicadores que hoy estamos viendo en la economía, no solamente la nacional, sino también la economía mundial, por el impacto que este paro causado por la pandemia ha tenido en todas las cadenas de producción, pues es muy fuerte y la verdad es que todavía no lo conocemos bien. Hay muchos analistas que comparan esto con la Gran Depresión de los 30 y la verdad es que yo creo que nos vamos a ir, pues vamos a estar en esos estándares, porque la del 2008, pues fue 2008-2009, fue una crisis más bien originada en el sector financiero, y aquí lo que estamos viendo es un cambio estructural de la economía, y la verdad es que todavía no sabemos cómo va a ser la recuperación, y ahí es donde se van a diferenciar los países. Algunos países se recuperarán más rápido, entonces verán en una gráfica de evolución económica pues una recuperación tipo B, donde hay una caída muy rápida, pero también una recuperación muy rápida o más rápida, y otros países donde podría ser una U con una parte inferior muy abierta, y desafortunadamente yo creo que México va a ser uno de los países, como lo dicen muchos analistas, que va a tener caídas muy importantes de su PIB y que la recuperación hacia adelante no se ve que sea tan rápida. Ojalá y me equivoque, yo sé. Jaime, déjeme preguntarle, ¿usted prevé una recuperación económica a cuentagotas, quizá porque también las medidas del gobierno de México han ido a cuentagotas? ¿Podría ser así? ¿Y qué consecuencias tendría esto, por supuesto, para la economía mexicana? Yo creo que es difícil y va a depender un poco por los diferentes sectores de la economía, es difícil preverlo. Tenemos, si recordamos en el 2008, un poco para poner esto en contexto, en 2008-2009 el gobierno mantuvo una disciplina fiscal que fue muy importante para recuperar rápido la posición en el mundo, poder rápido salir a los mercados internacionales, y además la recuperación de Estados Unidos pues fue relativamente rápida, y esto es importante porque hay que recordar pues que cerca del 75 al 80% de las exportaciones que hace el país las hace Estados Unidos. Entonces, hay que pensar que si Estados Unidos se recupera de una forma rápida, los sectores de la economía anclados al sector exportador se van a recuperar rápido. En relación, Alejandro, con la pregunta que hace, pues se ve más difícil que el mercado interno se recupere más rápido, porque efectivamente no ha habido los apoyos para aquellas pymes, que a diferencia de los grandes corporativos se pueden seguir tomando deuda, no ha habido esos apoyos que les permitan mantener pues, la planta productiva en pie, y eso me parece que va a tardar en recuperarse. Y eso tiene que ver, si me permiten nada más ampliando la respuesta, esto tiene que ver porque esta crisis empezó como una crisis de oferta cuando se paró China, empezaron a parar los siguientes países. Pero ha habido una carrera en las curvas entre la oferta y la demanda, que al caer la oferta ha caído la demanda, ha caído la oferta, ha caído la demanda, porque se han ido desintegrando cadenas y se ha ido parando toda toda la economía, ahora sí, incluyendo por la demanda, porque la gente ha tenido pues una falta de ingreso importante, ¿no? Hoy salieron los datos de Estados Unidos del empleo, son cerca de 40 millones de personas que han perdido el empleo desde que empezó eso, y pues México no es la excepción, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser las claves para poder acompañar esta etapa de recuperación económica, para mantener un sistema financiero estable, seguro, para poder beneficiar a través del sistema de crédito, pero de una manera segura y que sea efectiva esta inversión? ¿Cuáles podrían ser estas claves? Me parece que, dado que por la parte fiscal hemos visto poco apoyo por parte del gobierno,
por la parte Ujú. del Banco de México, que sacó regulación importante, apoyos importantes, que eran 10 puntos, si recordamos hace como un mes, donde principalmente lo que daba era liquidez a la economía, liquidez a los bancos y líneas de crédito para que estos fueran dirigidos a las pymes. Si esos apoyos se pueden desplegar rápidamente, me parece que esa va a ser la clave. Ahora, hacia adelante el problema es que estos son créditos y se tendrán que ir repagando en la medida en que la actividad económica se recupere. Me parece que también el gobierno tendrá que hacer por parte del Ejecutivo, pues las inversiones que ha mencionado hoy en infraestructura, pues serán muy importantes hacia adelante, pero tienen que ser de mayor nivel y sobre todo pues más productivas en todos los sentidos hacia adelante, ¿no? Jaime, cuando hablamos, por ejemplo, de algunas entidades que están previendo contratar una deuda, pienso en el caso de Jalisco, y el presidente ha insistido en que pues la intención de México no es contratar deuda. En este sentido, este tipo de decisiones, ¿cuánto le pueden impactar a la economía y si verdaderamente van a tener un efecto negativo si es que se contratan por entidades estos niveles de deuda? Llama la atención que un gobierno de izquierda, como es el que hoy tenemos, está en contra de contratar deuda. Típicamente los gobiernos de izquierda pues creen en un gobierno pues más grande, o sea, de un mayor tamaño en relación con el resto de la economía, donde la deuda pasa a un segundo término en la medida en que se invierte más por parte del gobierno en diferentes proyectos y en diferentes situaciones. Este gobierno, siendo de izquierda, pues ha tomado la decisión de no endeudarse, que es muy raro en lo que está pasando en la crisis. Es un país de los pocos países que no han tomado esta decisión. Veremos hacia adelante si la apuesta paga o no. De nuevo, poniendo en contexto lo que se hizo en 2008, el tener una política fiscal restrictiva en México permitió al país salir muy rápido de la deuda. Me parece que no estamos en las mismas circunstancias y en ese sentido creo que haber tomado cierta deuda no hubiera puesto en riesgo a la sustentabilidad del país hacia adelante, como sí lo puede poner la sustentabilidad de las finanzas públicas hacia adelante en la medida en que no se tengan ingresos. Entonces tú vas a tener dos problemas en el corto plazo y por eso es que los pronósticos de la economía para el país no son muy positivos, y es en la medida en que no hay actividad económica porque no hubo apoyos, se van a caer los ingresos del gobierno federal, es decir, no va a haber quien pueda pagar impuestos porque además no se han generado los ingresos para pagar. Por un lado. Por el otro lado, ha crecido el gasto corriente en los gastos sociales, en el gasto social. Sin embargo, eso pues tiene es finito el dinero que se tenía ahí y estaba basado en una buena parte en los ahorros que se habían generado, como el Fondo de Sustentabilidad Financiera del gobierno, pues en décadas hacia atrás. Y eso también no se están generando esos ahorros. Entonces, la apuesta que se está haciendo con recursos que se tenían ahorrados en tiempos anteriores, con recaudación que no se va a dar hacia adelante, por lo que en el corto plazo se ve pues difícil que se pueda recuperar la economía, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, si no tienen apoyos del gobierno, y por lo tanto pues algo va a tener que tronar, o vas a tener que dejar de dar el gasto social que hoy se está ejerciendo, o te vas a tener que endeudar, o vas a tener que sacar dinero de otras partes que ojalá no queramos, como ya se ha mencionado, ojalá no ocurra, como ya se ha mencionado por ahí de las Afores y de otros fideicomisos. Sí, y hacia eso me gustaría que ampliara un poco más esta información, esta opinión de una voz experta. Se ve un panorama complicado en las finanzas, en la economía mexicana. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar esta recuperación o si definitivamente las decisiones que se están tomando en este momento son catastróficas? ¿Y cuál sería entonces ese escenario? Pero esperemos que no sean catastróficas. Yo de nuevo creo que el Banco de México ha hecho un gran papel y me parece que en un mal escenario, en el mediano plazo, que no estemos endeudados puede ser bueno para el país.
porque puede ser bueno que se recupere rápido Estados Unidos, que nos acompañe entonces en la recuperación de por lo menos esa parte del país, y tendremos que ver cómo se va recuperando hacia adelante los ingresos del gobierno federal, y si se toma la decisión de endeudarse, que nadie lo vería mal, porque todo el mundo lo está, por decir que todo el mundo lo está haciendo. Entonces, yo creo, dada la caída de la economía que se va a tener en este año, podremos ver hacia mediados, finales del próximo año, ya índices de crecimiento positivos, que no sorprendería a nadie, pues dada la caída tan grande que se va a tener en estos meses. Entonces, al comparar contra los niveles del PIB de estos meses, pues el próximo año tendremos algo de crecimiento dado una menor base de comparación. Pero lo que preocupa es pues que vamos a haber perdido en el Inter a lo mejor 2 millones de empleos. Va a haber una caída del ingreso de las personas, de las clases, pues de la clase más baja del país, de la que más va a sufrir. La clase media también se va a incrementar, me parece, la pobreza. Y lo que pasa en estos casos es que recuperar esos niveles de vida pues toma muchos más años del tiempo en que se perdió. Ahí va a estar ahorita que habla justamente problema. Cuando habla justo de esta consecuencia que va a tener la gente que nos está viendo en los bolsillos, uno se pone a pensar qué tan positivas son las decisiones que ha tomado este gobierno en relación a algunas decisiones, por ejemplo, este tema de frenar las energías limpias, el impacto económico que esto podría generar si es que la tendencia sigue siendo esta, ir frenando la inversión privada en nuestro país y sobre todo dando pasos atrás en los acuerdos que se firman a nivel internacional. Este tema de las energías, la verdad es que es un tema pues muy amplio y preocupante en varios aspectos, ¿no? Uno es el aspecto legal, pues se hizo un cambio primero en 2009, después en 2013, cambios constitucionales para permitir un esquema de mercado en la generación de energía y permitir la inversión privada en diferentes partes, tanto de la generación, distribución de la electricidad. ¿Pero qué es lo importante de la energía? Lo importante de la energía no es producirla de una forma o la otra, al final del día lo que quieres es que la gente tenga energía pues para poder producir. Sin energía pues no se puede producir prácticamente nada, no podríamos estar hablando ahorita. Entonces tienes primero ese problema, que al parar estas grandes inversiones que se estaban dando en el país por parte del sector privado, porque el sector público no tiene los suficientes ingresos, por lo que ahorita ya platicábamos, para invertir en cualquier tipo de energía, pues va a haber un paro importante en la generación de energía hacia el futuro, porque además no se hacen de un día al otro estas inversiones, no se realicen de un día al otro. Entonces tienes ese problema. Pero por el otro lado, las energías renovables, pues hoy estaban siendo, a diferencia de cuando se empezaron a implementar en el país y en el mundo, hoy estaban siendo mucho más eficientes que las tradicionales, como el combustóleo y el carbón que tenemos en México, mucho más eficientes y mucho más baratas. Entonces, cuando prohíbes la interconexión de estas o cuando frenas el despacho de estas energías, como hoy está en la ley, cuando deben de relación con el precio que tienen, pues le estás pasando ese costo a dos entes. Y ahí tendrá que decidir el gobierno, CFE, la Secretaría de Energía, y la CRE, ¿a quién? Se lo puedes pasar, porque la CFE tendrá un mayor costo de generación de electricidad. Entonces, eso se tiene que ver reflejado legalmente en las tarifas. Si no lo quieren ver reflejado en las tarifas, entonces la CFE se tendrá que comer ese diferencial entre producir más y cobrar menos en relación con lo que se está costando producir. Y entonces el subsidio en las tarifas de electricidad pues será más grande. Y esto no va a ayudar a tener dinero hacia adelante para la crisis en la que vamos a estar viviendo. Te agradecemos por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias de TVC. Muy buena tarde para usted.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.